estábamos acá. A ver. ¿Se ve allí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con este tema. ¿Se acuerdan que era la evaluación analítica y clínica de las determinaciones o de las pruebas de laboratorio? Ya habíamos pasado todas estas definiciones, habíamos analizado todo lo que tiene que ver con las características analíticas, sensibilidad, precisión, exactitud, confiabilidad, robustez, bueno, todo esto, y habíamos llegado hasta acá, que es evaluar el comportamiento clínico de las pruebas de laboratorio, es decir, ya sabemos cómo se comporta analíticamente desde el punto de vista clínico, cuán útil me va a ser esta determinación o esa prueba para pesquisar individuos enfermos o sanos. El objetivo puede ser cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Es decir, querer descartar una enfermedad, es decir, encontrar un sano, o confirmar una enfermedad, buscar un enfermo. Entonces hablamos de estos dos puntos, el punto de corte, que era a partir del cual decíamos que el individuo es positivo para la prueba que nosotros estamos analizando, y el límite de decisión, que es el momento en que el médico decide intervenir, que no necesariamente tiene que coincidir ni con los valores de referencia, ni con el punto de corte. Por todo lo que hablamos el otro día, la decisión del diagnóstico y de intervenir depende mucho de toda la información que tiene ese médico con respecto al paciente. Bueno, hablamos también de la distribución, de los valores que no tenían una distribución, o sea, de este tipo, entonces que las pruebas de laboratorio generalmente tienen este área de superposición porque no tienen la capacidad de discriminar totalmente entre enfermos y sanos. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser esas variables clínicas que nosotros tenemos que buscar información sobre la prueba diagnóstica que estamos utilizando? Y esa información la encontramos siempre en los insertos. Es la sensibilidad y especificidad clínica y los valores predictivos, es decir, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Algo de esto ustedes ya lo pueden haber visto desde la bioestadística o la estadística B que cursaron, quizás con un enfoque un poco más matemático por allí, pero es aplicar esas estrategias matemáticas, tanto de estudios probabilísticos como estadísticos. Y ya en las materias previas creo que han hablado varias veces de que la sensibilidad o la especificidad clínica que tiene cierta prueba de laboratorio. ¿Alguien se anima a ver a definir especificidad o sensibilidad clínica? ¿Alguien sabe qué es? Si yo digo que una tal determinación tiene una sensibilidad clínica del 92%, ¿qué quiere decir? ¿Alguien se anima? Características de las pruebas. Puede ser que los que esté a eso. En realidad la sensibilidad clínica no se refiere al individuo en particular, sino que se refiere a cómo se comporta esa prueba en una población de enfermos. Es decir, si yo tengo 100 enfermos y digo que tiene una sensibilidad clínica del 92, quiere decir que voy a detectar a 92 sobre 100. Entonces, la sensibilidad clínica, a ver si acá, la sensibilidad clínica sería la proporción de resultados verdaderos positivos en una población de enfermos. Si este conjunto que yo les pongo acá, violeta, representa a todos los enfermos, ¿en cuántos de esos la prueba que yo estoy analizando da positiva? ¿Cuándo digo que es positiva? Para eso establecí un punto de corte. Imaginemos como un punto de corte de 5. Bueno, todos aquellos que dan por encima de 5 van a ser enfermos, considerados enfermos por esta prueba y con ese valor de corte. Entonces, sensibilidad clínica es la proporción de resultados positivos en una población de enfermos. Entonces, como no tenemos la prueba con el 100%, siempre va a haber un grupo de enfermos que no dan positivo, y son estos que llamamos acá falsos negativos. Es decir, son enfermos, pero que para esa prueba son negativos, no los está detectando. Y esa es la limitación que tiene esa prueba.
cuanto más alta es la sensibilidad clínica, mayor va a ser la cantidad de enfermos que voy a poder pesquisar. A la inversa, si yo lo que analizo es la población de sanos, que es el conjunto este amarillo que les pongo acá, la especificidad clínica va a ser la proporción de resultados negativos en una población de sanos. Es decir, si yo digo que tiene una especificidad clínica del 90%, ¿qué quiere decir? Que en 100 sanos, en 90 me da negativa la prueba, pero me queda un grupito de 10 que si no me dio negativa, me dio positiva. Entonces son los falsos positivos. ¿Se entiende? Expresado en fórmulas sería esto. Sensibilidad clínica, proporción de resultados positivos en una población de enfermos. Es decir, los enfermos detectados como positivos sobre el total de los enfermos. ¿Y quién era el total de los enfermos? Los enfermos positivos más los enfermos negativos. Es decir, dicho de otra manera, verdaderos positivos dividido toda la población de enfermos, que es verdaderos positivos y falsos negativos, ¿no? Es esto que estábamos viendo. Ay, no quiere. Antes, no quiere volver para atrás. No. Ahí. Sensibilidad clínica, verdaderos positivos sobre todos los enfermos. ¿Y todos los enfermos quiénes son? Los verdaderos positivos más los falsos negativos. A su vez, la especificidad clínica es la proporción de resultados negativos en una población de sanos. Es decir, de todos los sanos, ¿cuántos les da negativo? Es lo que ponemos acá arriba. Sobre todos los sanos, en el denominador que ponemos, todos los sanos son los verdaderos negativos más los falsos positivos. Es decir, aquellos sanos que la prueba dio positiva. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Bien. Y nosotros, el médico, el equipo de salud, quien sea, arbitrariamente podemos correr ese punto de corte que uno estableció, porque uno dice, bueno, yo considero la prueba por encima de tal valor, que es positiva, pero lo puedo ir modificando ese punto de corte. Por ejemplo, les voy a hacer un comentario. Ustedes saben que los valores de referencia para la glucemia, más o menos los valores de referencia para la glucemia, es esto, ¿no? Entre 0,7 y 1,10 miligramos decilitro, podemos estar discutiendo si el punto superior lo ponemos en 1 o en 1,10, pero estos son los valores de referencia para decir que la glucemia es fisiológica. Todo lo que caiga dentro de este rango, decimos que es un valor de glucemia fisiológica. En cambio, hay puntos de corte que se definen para decir por encima del cual el individuo es diabético. Ese punto de corte es 1,26, ¿no es cierto? Por encima, una glucemia o dos o más glucemias por encima de 1,26 decimos que el individuo es diabético. Ya cuando veamos páncreas endocrino lo vamos a ver en detalle. Pero el punto de corte, si ustedes conocen un poco la historia de la diabetes, antes estaba puesto en 1,40. Pero ¿qué pasó? Se vio que cuando usábamos el punto de 1,40, había una población de enfermos, que es específicamente esta que yo les marco acá con azul, esta población de enfermos que para cuando los detectábamos, ya estaban a lo mejor con complicaciones importantes de la hiperglucemia, como puede ser una nefropatía, una retinopatía. Entonces, los consensos internacionales decidieron bajar el punto de corte a 1,26 para encontrar antes a esos pacientes y poderlos poner en la terapéutica adecuada para evitar que ya comenzaran a desarrollar alguna complicación o alguna comorbilidad diabética. Entonces, esa fue la razón que justificó modificar el punto de corte en ese ejemplo, y lo podemos hacer para muchas patologías. Y eso es lo que yo les grafico acá.
Decíamos ayer, el lunes, que lo más frecuente es que las pruebas tengan este comportamiento, lo que yo les dibujé acá en el B. Que si ponemos el punto de corte en el medio, tenemos falsos negativos, que son dentro de la población de enfermos los que me da negativa la prueba, y este grupito que está acá como rojo, que son falsos positivos, porque son sanos, pero que me están dando positiva la prueba, que es lo que veíamos recién. ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tengo si yo corro el punto de corte acá? De manera tal que toda la población de enfermos dé positiva. Me aseguro que todos los enfermos, lo estoy poniendo acá, van a dar positiva la prueba. ¿A riesgo de qué? A riesgo de que tengo sanos que me están dando positivos. Aumento los falsos positivos. Esto rojo, fíjense cómo se aumentó acá, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo es útil hacer eso? Eso es útil hacerlo en los screening, es decir, a ver que hay gente esperando para entrar. Ah, no, profe, soy yo. Lo que pasa es que estoy desde el celu y también desde la compu para así veo la pantalla más grande que está usted compartiendo. Si no, desde el celu se Porque me salía con Belén Bermedo, ¿sos vos? Belén Ah, Bermedo, no, no. no, no. Ah, no, no. No, salieron, bueno, ahora ahí ya entraron. Bien, entonces, ¿cuándo es útil esto? Ponernos en esta condición de máxima sensibilidad. En aquellas enfermedades que son tratables, no digo a lo mejor curables, pero sí tratables, y que el paciente se va a beneficiar con eso, y con un tratamiento temprano. Entonces, no quiero perder ningún enfermo. Eso se utiliza sobre todo en los screening, es decir, en el cribado inicial. Vamos a hablar mucho a lo largo de la materia de screening y de confirmación. Pero no quiero que se me escape ningún enfermo, a riesgo de que me pase sanos por enfermos que después lo voy a discriminar con pasos sucesivos y a lo mejor con otras determinaciones. Pero cuando tenemos un tratamiento que sabemos que va a beneficiar al paciente, nos conviene ponernos en esta situación de máxima sensibilidad. En cambio, el otro extremo es ponernos en esta condición, donde pongo el punto de corte de manera tal, en este extremo derecho, que ningún sano pase por enfermo. Es decir, no quiero tener falsos positivos. Acá los rojos no están solamente los azules. Es decir, aumenté los falsos negativos. Pero no corro el riesgo de pasar ningún sano por enfermo. Y esa situación se da en aquellas patologías en las cuales el tratamiento puede dañar al paciente. Tratamientos severos, tratamientos agresivos, el cual no queremos correr el riesgo de a un sano ponerlo en el grupo de enfermos y iniciar un tratamiento que lo va a agredir cuando verdaderamente estaba libre de la enfermedad. Entonces, ese criterio se utiliza para las enfermedades generalmente no curables, que no tenemos un tratamiento poco invasivo. Entonces, en ese caso, aplicamos la máxima especificidad y después este grupo de enfermos trataremos de buscarlo de otra manera o con otras determinaciones complementarias. ¿Se entiende eso? Bien, si entienden eso, entonces yo ahora les planteo, porque hasta acá estamos hablando de proporciones, que quede bien claro que especificidad y sensibilidad clínica es una proporción, ¿sí? Un porcentaje de enfermos o de sanos en la población de enfermos o de sanos. Pero lo que a nosotros nos va a interesar, tener más certeza, antes de pasar a que me estaba olvidando, ¿qué es la eficiencia diagnóstica? La eficiencia diagnóstica se define como el número de aciertos en sensibilidad y especificidad. Es decir, si yo digo que esa prueba tiene tal eficiencia diagnóstica, es la sumatoria de la capacidad de detectar enfermos y sanos. Entonces, es la relación matemática de los enfermos correctamente diagnosticados sobre todos los pacientes que estudié, sobre todos, enfermos y sanos. Entonces, en el numerador, ¿qué va a ir? Los verdaderos positivos más verdaderos negativos, y en el denominador va a ir toda la población, los verdaderos positivos y negativos más los falsos negativos y positivos. Y eso me habla de la eficiencia, la capacidad que tiene esa prueba de discriminar en los dos conjuntos, enfermos y sanos.
Bien, pero entonces la pregunta que yo les hago, ahora yo quiero saber, tengo un resultado positivo, ya me voy circunscribiendo a la situación que tengo, un resultado positivo que me dio. ¿Qué chance tengo de que sea un verdadero positivo o un falso positivo? Lo mismo lo puedo definir para un resultado negativo, podría poner un resultado negativo acá, ¿y qué chance tengo de que el resultado negativo pertenezca a este conjunto de falsos negativos o pertenezca a este conjunto de verdaderos negativos? ¿Alguien sabe? Yo acá les estoy poniendo esta sigla, que esto es valor predictivo de resultado positivo. Podría haber puesto acá abajo valor predictivo de resultado negativo. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien anima a decir algo, alguna definición, algún concepto de eso? ¿Lo escucharon? Cuando han visto algunas patologías, pruebas de laboratorio aplicables a... habrán escuchado hablar de los valores predictivos. Bueno, si no hay oferta, se los cuento yo. Yo lo que me estoy planteando acá es, puede estar el resultado positivo en esta parte o en esta parte. Y acá no tenemos más herramientas que recurrir a las teorías matemáticas de la probabilidad. Es decir, ¿qué probabilidad tengo de que esto caiga acá o caiga acá? A diferencia de sensibilidad y especificidad clínica, que yo les hablaba de las proporciones. Son valores objetivos, tantos en esta población, tantos en aquella población. Acá ya me tengo que manejar con probabilidades. ¿Qué probabilidad tengo de que caiga acá o de que caiga allá? Bueno, obviamente lo habrán visto en las materias asociadas a matemática, por ahí han estudiado las teorías de las probabilidades, no vamos a detallar eso, pero simplemente vamos a definirlo. Entonces, ¿qué sería el valor predictivo de un resultado positivo? Justamente eso, la probabilidad de que este resultado pertenezca al conjunto de los enfermos. Es decir, que sea un verdadero resultado positivo e indique presencia de enfermedad. Entonces, eso es lo que les pongo la definición acá. Probabilidad de que un resultado positivo sea verdadero e indique presencia de enfermedad. Entonces, es la relación entre los verdaderos positivos y todos los positivos, es decir, falsos positivos más verdaderos positivos. Eso es el valor predictivo de un resultado positivo y lo multiplicamos por 100 porque lo vamos a expresar en porcentaje. Y el valor predictivo de un resultado negativo es lo contrario. ¿Qué probabilidad tengo de que el resultado negativo sea verdadero e indique ausencia de enfermedad? Entonces va a ser la relación entre los negativos verdaderos sobre todo los negativos, es decir, falsos negativos y verdaderos negativos. ¿Está claro eso? Bien, entonces acá ya estamos pensando en un resultado. Ahora, la otra pregunta es, a mí lo que me interesa saber ya en el individuo, es decir, el individuo es el que trae un resultado positivo, el resultado no viene por sí solo, pertenece a una persona, ¿no es cierto? Entonces, a esos conjuntos que ya hemos puesto el valor predictivo, la pregunta es, un individuo que tiene un resultado positivo, ¿qué chance tiene de ser un verdadero positivo y estar enfermo o ser un falso positivo? Ya lo estoy personalizando a quién tiene ese resultado. Para eso, entonces, tenemos que aplicar la teoría probabilística según Bayes. No sé si se acuerdan, si lo estudiaron, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que hace es demostrar la probabilidad de que un elemento pertenezca a un conjunto. Y como todos los teoremas que ustedes habrán estudiado, terminan en una fórmula, ¿no es cierto? Entonces, el teorema de Bayes dice la probabilidad de que un elemento, en este caso sería el resultado positivo que trae este individuo, pertenezca a este conjunto, es decir, a los verdaderos positivos, o a este conjunto que los falsos positivos. ¿Se entiende?
Entonces, aplicando la fórmula de ese teorema, que no vamos a desarrollar el teorema, la fórmula es esta, y se calcula entonces el valor predictivo de un resultado positivo según Bayes, o esto sería el valor predictivo de un resultado negativo según Bayes. Esta es la fórmula y fíjense que lo que está relacionando es la sensibilidad clínica, la especificidad clínica en diferentes lugares en denominador o numerador, y a su vez está introduciendo este valor, que es la prevalencia. Fíjense cómo aparece la prevalencia varias veces en las fórmulas. ¿Qué era la prevalencia? ¿Se acuerdan que lo definimos el otro día? ¿Nadie se anima? Búsquenlo, a ver si al menos lo anotaron bien. ¿Era la cantidad de casos en alguna población? ¿Puede ser? Exacto, la cantidad de casos de esa enfermedad en una población definida. Hay que definir muy claramente la población, que era lo que decíamos el otro día, no sé, yo le había puesto, qué sé yo, los chicos de 12 a 13 años que eran diabéticos, por ejemplo, una cosa así. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad en esa población? Y eso es lo que ponemos acá, y de esa manera calculamos el valor predictivo. Obviamente, si ustedes hacen los cálculos matemáticos, ahora vamos a ver un ejemplito, cuanto mayor es la prevalencia, mayor es el valor predictivo de esa determinación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos haciendo el antígeno prostático para pesquisar un carcinoma de próstata en hombres. El antígeno prostático ya lo vamos a ver que es un marcador tumoral, aunque no siempre es marcador tumoral, puede ser una hipertrofia prostática benigna y no ser un carcinoma. Entonces, supongamos que le da positivo el resultado, y se los pongo bien extremo, a un varón de 20 años y a un hombre de 70. La prevalencia de carcinoma prostático en los adultos mayores es mucho más alta que en gente joven. Entonces, ese resultado positivo, que puede ser idéntico en ambos, va a tener un valor predictivo mucho mayor en el hombre adulto que en el joven. ¿Por qué? Porque el joven pertenece a una cohorte donde la prevalencia de la enfermedad es baja. Entonces, la probabilidad de que sea verdaderamente positivo es menor que la probabilidad que tiene el hombre adulto por la población a la que pertenece. ¿Se entiende eso? Bien, si entienden eso, ahora les pongo con un ejemplo numérico cómo evaluamos cada una de estas cosas. ¿Por qué se los pongo? Porque les puede pasar a ustedes tener que determinar, pues yo les digo, todo esto lo van a encontrar en el inserto del kit que ustedes compran. Pero imagínense la siguiente situación. Están en el laboratorio, viene el proveedor, les trae un kit nuevo, les dice, bueno, y usted tiene que tomar la decisión, ¿cambio por el que yo estaba utilizando o me quedo con el que yo ya tengo totalmente estandarizado? Entonces, por ahí lo que me interese para tomar la decisión es decir, bueno, lo voy a evaluar en cuál es la performance en las poblaciones que yo manejo, más allá de lo que dice el inserto. Yo quiero saber cómo se comporta en mis poblaciones. Entonces, esta sería la forma en que ustedes tienen que proceder. Imaginemos, les pongo hipotéticamente, determinación de tiroglobulina. Tiroglobulina, ¿se acuerdan? Es una proteína del folículo tiroideo, que es la que provee los residuos tirosina para generar las hormonas tiroideas, pero también es un marcador tumoral de carcinoma folicular tiroideo. Entonces, supongamos que tenemos una nueva determinación de tiroglobulina. Yo quiero saber cuán eficiente va a ser esa nueva medición para encontrar individuos, en este caso pacientes enfermos de carcinoma folicular tiroideo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer o cómo tenemos que proceder para calcular todos estos valores que vimos recién? Primero que nada, tenemos que tener dos poblaciones correctamente diagnosticadas, que es lo que les pongo acá. Tener una población de sanos y una población de enfermos, pero que ya las tengo que haber diagnosticado antes.
En el caso de la patología neoplásica, el gold estándar siempre es la anatomía patológica. Es decir, haber demostrado por anatomía patológica la presencia del carcinoma, en este caso folicular tiroideo. Bueno, supongamos que tenemos acceso a las muestras de esos pacientes. Imaginemos que yo logré reclutar 60 enfermos correctamente diagnosticados y tengo una población de 240 sanos con absoluta certeza de que no tienen un carcinoma folicular tiroideo. Entonces, esa es la población, los suelos a partir del cual yo voy a analizar. Tengo el kit y tengo que establecer un punto de corte. Es decir, a partir de donde yo voy a decir que por encima de este valor lo considero positivo, por debajo de eso lo considero negativo. Una vez que armé todo eso, ¿qué voy a hacer? Hago los ensayos. Es decir, tengo en este caso los 300 sueros, hago la determinación de tiroglobulina y veo cuántos me dan por encima del punto de corte que yo fijé y cuántos por debajo. Y supongamos que no fue así, de esta manera. Fíjense, en azul es la población de enfermos, un total de 60. En verde es la población de sanos, un total de 240. Hice la determinación y veo que me da la prueba positiva, ¿dónde? De los enfermos en 50, de los 60. Es decir, que estos son los verdaderos positivos. Pero también me dio positivo en 20 de los sanos. Estos son falsos positivos, porque yo sabía que todos estos son verdaderamente sanos. Excluimos el carcinoma folicular. Es decir, que tengo un total de 70 positivos. ¿En cuántos me dio negativa? Me dio negativo en 10. En 10 de los enfermos, que son falsos negativos, porque son enfermos, pero la prueba me está dando negativa. Y me dio negativa en 220 sanos, que son los verdaderos negativos. Entonces, si yo quiero calcular la sensibilidad clínica, ¿qué cuenta tendrían que hacer? Ahí tienen todos los números, ¿qué cuenta harían? Proporción de resultados positivos en una población de enfermos. Esa es la definición. ¿Quién arriesga? Alguien diga, ¿qué dividido qué? Los 50 que son los verdaderos positivos, o sea, serían los positivos, está la población de enfermos, que sería 60 la población de enfermos. Exacto, 50 dividido 60. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Exacto, la sensibilidad clínica es los verdaderos positivos dividido todos los enfermos, que son verdaderos positivos y falsos negativos. 50 dividido 60. ¿Cuál sería la especificidad clínica? ¿Cuál sería la cuenta? Lo mismo, pero con los negativos. Exacto, sería los 220, es decir, los verdaderos negativos, dividido el total de sanos, porque es la proporción de resultados negativos en una población de sanos. Entonces, en este caso son los verdaderos negativos 220 sobre todos los sanos, que los sanos son los verdaderos negativos más los falsos positivos. Me da que es 240. Entonces, fíjense que es una prueba que tiene un 83%, porque siempre lo referimos después a porcentaje de sensibilidad clínica, y tiene una muy buena especificidad clínica, que si yo quiero confirmarme, la puedo usar porque tengo una especificidad clínica del 92. Ahora bien, si yo quisiera calcular el valor predictivo de un resultado positivo, ¿cómo tendría que hacer? ¿Cuál sería la cuenta? Probabilidad de que el resultado positivo sea verdadero e indique presencia de enfermedad. Serían los verdaderos positivos sobre los totales que dio positivo. Exacto, entonces ahí tendríamos, a ver, valor predictivo de un resultado positivo, 50 que son los verdaderos positivos, dividido todos los positivos que son 70. Y ahí me está dando un valor predictivo de 0,71. Fíjense que no tiene un valor predictivo tan alto.
Y si hacemos el valor predictivo de un resultado negativo, serían los verdaderos negativos dividido todos los negativos, que son 230. Bien, y después nos interesaría saber cuál es el valor predictivo de acuerdo al grupo poblacional en el cual esté el paciente. Es decir, aplicando la prevalencia. Entonces, imagínense que yo calculo el valor predictivo para una prevalencia del 1%. Acá no les pido que me hagan la cuenta porque era muy complicada, pero créanme y háganla ustedes, jueguen después, que si aplican esa fórmula que vimos antes, con una prevalencia del 1%, el valor predictivo del resultado positivo es de 9,4%. Es decir, este que era acá de 0,71 es de 9,4. En cambio, si la prevalencia, si las exagero, es altísima, 10%, es una prevalencia alta para carcinoma folicular tiroideo, el valor predictivo aumenta al 54%, que es lo que yo les decía antes. Depende mucho de a qué grupo pertenece ese paciente que está teniendo el resultado positivo. Si pertenece a un grupo donde la prevalencia es alta, obviamente el valor predictivo positivo es mucho mayor. ¿Se entiende? Salgo acá antes de pasar al tema siguiente. ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas, comentarios, algo sobre todo esto? Este tema es fundamental porque es, digamos, el ABC de lo que nos va a definir en gran medida si adopto o no adopto una determinada prueba o determinación. Hay montones de factores, obviamente depende de la infraestructura, dependerá del costo, dependerá un montón de cosas, pero esto es fundamental, saber qué capacidad diagnóstica va a tener esa prueba, aparte de lo analítico, ¿no es cierto? Y que no es que nunca lo van a tener que hacer, porque probablemente a lo mejor a ustedes les interese saber cómo se comporta esa prueba en la casuística que ustedes manejan. Y lo van a ver permanentemente y a lo largo de toda su vida profesional asistencial, si que se dedican a eso, que él es lenguaje corriente hablar de sensibilidad y de valores predictivos, sensibilidad, especificidad clínica y valores predictivos de las pruebas de laboratorio. Y lo que les hago énfasis es que diferencien sensibilidad de valor predictivo positivo. Sensibilidad es una proporción, valor predictivo es una probabilidad. Esa es la gran diferencia. Allá ya estamos hablando de probabilidades de que sea. Y todo esto porque está dado por la gran incertidumbre que nos dan los resultados de las pruebas diagnósticas, porque no hay ninguna prueba inequívoca que separe totalmente las poblaciones. Salvo que pusiéramos un punto de corte tan extravagante que lo corriéramos a un extremo totalmente, que lógicamente lo van a separar porque no las vamos a determinar a lo mejor. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ver, agarro el programa un minutito. Ahora vamos a ver el estudio del líquido cefalorraquídeo, que es el tema 5 del programa. El tema 2 es hemostasia, el tema 3 es inmunematología y el tema 4 es serología y enfermedades autoinmunes no órgano-específicas, porque las autoinmunes órgano-específicas las vamos a ir viendo todas a lo largo del programa. Esos 3 temas, 2, 3 y 4, los vamos a ver la semana que viene. Está todo puesto en el cronograma que yo ya les subí. Así que ahora pasamos al tema 5. A lo largo de todo el cuatrimestre vamos a ver todo el programa, que son las 20 unidades. Se van a tener clases sobre todos los temas. En algunos les podré decir, bueno, completen esto con alguna parte, pero vamos a ver todos los temas. Bueno, entonces ahora les voy a compartir acá
el estudio del líquido cefalorraquídeo. A ver. Estamos ahí se ve, ¿no? Bien. También se los subí, hoy ya lo tenían en el Moodle. Bien. Estudio del líquido cefalorraquídeo. Comprende cuál es la utilidad de hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ustedes se acuerdan que el líquido cefalorraquídeo es un filtrado del plasma que circula entre el cráneo y la columna vertebral, por eso, esto que está acá en celeste, ¿no es cierto?, es el nombre que recibe cefalorraquídeo, porque tanto protege amortigua todo el cerebro, el sistema nervioso central y la parte de la columna. Entonces, ¿cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? También ya lo habrán estudiado en fisiología. Aportar nutrientes, eliminar desechos y sobre todo amortiguar y lubricar a todos los órganos que forman parte del sistema nervioso central. Es decir, protege de cambios bruscos de cualquier tipo, ya sea por cambios en presiones hidrostáticos, por cambios en la composición de los componentes sanguíneos, por traumas, es decir, es un verdadero amortiguador y protege fundamentalmente al cerebro de todo eso. El volumen, estas son las cantidades que tenemos por día de líquido cefalorraquídeo en un adulto o en un niño. Bien, este concepto de la barrera hematoencefálica, ¿alguien se acuerda qué es la barrera hematoencefálica? ¿Alguien se anima a decirme qué es? ¿De dónde surge? ¿Lo escucharon el término? Si es una barrera, cuando el término barrera pareciera que es algo físico, ¿no es cierto? Y en realidad no es una estructura anatómica la barrera hematoencefálica. La verdad que el concepto de barrera hematoencefálica viene sobre todo de los estudios por tinción, los estudios histológicos. Es lo que separa el cerebro y el líquido cefalorraquídeo de la sangre, ¿no es cierto? Y es esa barrera hematoencefálica que está formada fundamentalmente por las células de los plexos coroides y las células endoteliales de los capilares sanguíneos. Es fundamental el rol porque tiene una permeabilidad selectiva y es la que va a permitir que pasen o no pasen determinados componentes al líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y es lo que permite que pasen de un lado hacia el otro los componentes, los nutrientes para un lado, los elementos de desecho para otro, pero lo importante es la permeabilidad selectiva que tiene y el gran control que tiene sobre eso, porque no podemos permitirnos que de repente pasen los constituyentes plasmáticos en concentraciones elevadas al líquido cefalorraquídeo. Vamos, los componentes del líquido cefalorraquídeo son parecidos, o digamos, varios de los componentes que tenemos en circulación los tenemos en el líquido cefalorraquídeo, pero las concentraciones son absolutamente distintas. Y es más, el líquido cefalorraquídeo debería estar estéril con respecto a algunos componentes, ¿no es cierto? Entonces, regula el paso de constituyentes del plasma al líquido cefalorraquídeo y mantiene, en definitiva, la homeostasis del sistema nervioso central. Es decir, protege al cerebro de estos cambios bruscos que sí hay en la circulación periférica. ¿Cómo regula todo eso? Y a través del sistema de transportes activos, difusión pasiva para proteínas, para glucosa, diferentes componentes, transporte activo para iones. Eso está estrictamente regulada por el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Y vamos a ver que tenemos determinaciones que nos van a permitir establecer a través del estudio del líquido cefalorraquídeo si esa permeabilidad tan selectiva está alterada. Y si está alterada, corremos el riesgo de, entonces, tener enfermedades asociadas a la alteración justamente de la permeabilidad. Bien, ¿cuál es la utilidad del estudio del líquido cefalorraquídeo? Obviamente es una determinación invasiva, no es más invasiva que hacer una punción de sangre periférica.
Es útil para la detección de enfermedades, infecciones meningias, para hemorragias subaracnoides, neoplasias, enfermedades desmielinizantes, pero como yo acá les marqué en amarillo, en realidad el principal estudio, o sea, la principal, mejor dicho, presunción para el cual se justifica hacer una punción lumbar de líquido cefalorraquídeo es cuando se sospecha de una infección meningia. Es decir, que en el líquido cefalorraquídeo lo más importante va a ser el estudio microbiológico. Para las otras situaciones es útil, pero no necesariamente por ahí es la única herramienta. Por ahí se puede utilizar otro tipo de abordajes diagnósticos y llegar a una punción de líquido cefalorraquídeo en determinadas circunstancias. Pero para diagnosticar una infección meningia, sea parasitaria, bacteriana, viral, lo que sea, el líquido cefalorraquídeo es fundamental, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces acá tienen un cuadrito donde les dice, en función de la sensibilidad y la especificidad, siempre que habla acá es de sensibilidad y especificidad clínica, tiene alta sensibilidad y especificidad para todo lo que sea infecciones meningias, y bueno, y acá tienen todas las características. Bien, ¿en qué consiste el estudio del líquido cefalorraquídeo? Y lo vamos a ver para todos los líquidos de punción. El viernes vamos a ver los otros líquidos de punción, y siempre vamos a tener estos 4 grupos de estudio. Un estudio macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista cuando recibimos la muestra, un estudio microscópico, un análisis químico y un análisis microbiológico. Esos son los 4 grandes aspectos que se estudia en los líquidos de punción. Los analitos a medir en cada uno de esos, o la célula, o que sea, bueno, van a variar de acuerdo al líquido que estemos evaluando. Pero en todos se hacen estos 4 análisis. Bien. ¿Qué hay con respecto a la toma de muestra? La toma de muestra es privativa de los médicos, o sea, la toma de muestra la hace el médico. Se hace en general por punción lumbar entre la 4ª y 5ª vértebra lumbar, con el individuo recostado y puesto de costado. Puede hacerse eventualmente una punción cisternal o cervical, es muy rara, y en caso de que se tenga que recurrir a estas punciones, el médico lo debe indicar en la orden que manda para el estudio de líquido cefalorraquídeo, porque los valores de referencia son diferentes. Bien, lo ideal es lograr hacer una extracción de 20 mililitros y repartirlo en 3 tubos. Un tubo para el examen químico e inmunológico, uno para iniciar en forma inmediata el estudio microbiológico y otro para el recuento celular y diferencial. Si alcanza el volumen que se logra extraer, se separan los 3 tubos y ya esos 3 tubos van a seguir los diferentes caminos dentro del laboratorio para que se empiece a procesar en forma inmediata todo. Como les pongo ahí, hay que procesarlo rápidamente. El estudio de líquido cefalorraquídeo es un estudio de urgencia. Obviamente no lo vamos a recibir en un laboratorio que no está asociado a un centro asistencial, ¿no es cierto? Es algo que es un paciente que va a estar institucionalizado, va a estar internado. Es un estudio entonces que hay que hacerlo en forma inmediata, no solo por la urgencia clínica, sino porque se deteriora muy rápidamente el contenido celular que hay. En términos de 1 hora ya podemos empezar a perder las células o inclusive los microorganismos que pueden estar colonizando ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, para evitar eso, necesitamos procesarlo rápidamente. Es decir, se extrae y rápidamente esa muestra llega al laboratorio. Bien, empecemos por lo que sería, que les pongo acá arriba, el análisis macroscópico. El análisis macroscópico siempre que comprende color y aspecto. Es decir, aspecto, definirlo si es translúcido, opaco, opalescente, viscoso. Siempre en el estudio del aspecto, lo ideal es para definir si es translúcido, transparente, opaco, es poner una hoja atrás del tubo. Acá yo les pongo, fíjense, en este esquema que hay acá arriba, esto es lo ideal. El líquido cefalorraquídeo, el líquido normal, fisiológico, es absolutamente
incoloro y transparente. Es como si tuviéramos una muestra de agua, agua de buena calidad, y que ustedes, si ponen un papel atrás del tubo, pueden leer perfecto lo que dice atrás en ese escrito. Eso quiere decir que es claro y transparente, translúcido. Se dice en general que es como un cristal de roca. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver algo de cristal de roca, es absolutamente transparente. Entonces, eso es el aspecto normal. Habrá que mirarlo para ver si hay turbidez, si hay coágulos, si aparecen coágulos, si es viscoso. Entonces, por ejemplo, acá les estoy poniendo este esquema donde se ve una turbidez, una viscosidad. Esto puede deberse a presencia de bacterias, a presencia de leucocitos, que lo iremos determinando en los otros pasos siguientes, ¿no? Pero ya me está marcando de que algo está pasando, es decir, no tiene este aspecto. Con respecto al color, el color es translúcido, es incoloro, no tiene que tener color. Ese color puede ir variando de acuerdo al compromiso que haya, ¿no es cierto? Podría haber un color, no sé si acá se distingue bien, pero este es un color ligeramente amarillento. Eso puede deberse a presencia de hemoglobina, a presencia de bilirrubina en los cuadros de ictericias. Ciertas proteínas presentes allí me pueden dar ese color. Pero también podemos tener un color intenso, xantocrómico se dice, cuando nos estamos aproximando al color rojizo, un color intenso. Y eso puede indicar presencia de sangre. Bien, y esa sangre puede venir por dos motivos. Puede ser que haya lo que les escribo acá, una punción traumática, es decir, que cuando el médico abordó, ingresó con la aguja esa larga, hubo una rotura de los capilares superficiales y se contaminó la muestra al atravesar hasta llegar a la columna y poder extraer el líquido cefalorraquídeo, y se contaminó con un poquitito de sangre. Eso es una punción traumática. Ahora, podría ser que hay un contenido alto de sangre porque lo que hay es una hemorragia intracraneal, una hemorragia subaracnoide, y por eso la sangre proviene del sistema nervioso central y no de una punción traumática. Bueno, eso es importante que lo distingamos, si es traumático o proviene de una hemorragia, porque si es traumático podemos hacer algunas determinaciones y podemos hacer algunas correcciones que no las podemos hacer si la hemorragia es subaracnoide, porque tenemos una contaminación con sangre que no la podemos descontar. El problema de tener una contaminación con sangre es que me está aportando cosas que provienen del medio sanguíneo circulante y que no están presentes en ese líquido, ¿no? Entonces, acá les pongo dos esquemas bien exagerados, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos distinguir si la punción es traumática? Puede ser de dos maneras. Imaginemos, si recibimos 3 tubos, el color xantocrómico, es decir, ese color rojizo, si es una punción traumática, va a ir disminuyendo a lo largo de los 3 tubos, porque si fue una contaminación al momento de ingresar con la aguja fina, se va a concentrar en el primer tubo y el segundo y el tercero ya va a estar casi claro. Entonces, esto, imaginemos, esto va a ir disminuyendo y quizás el tercer tubo ya está límpido. Ahora, si lo que recibimos es un único tubo, lo que conviene hacer es centrifugarlo. Y si cuando lo centrifugamos nos queda, no tengo acá el dibujito, un botón de rojo, un sedimento rojo en el fondo, y todo el sobrenadante límpido, quiere decir que eso fue una punción traumática. En cambio, si yo lo centrifugo y tengo así esta xantocromía en todo el tubo, evidentemente hay una hemorragia interna que ya para cuando estamos tomando esa muestra hubo una lisis de los eritrocitos y tenemos la contaminación total del líquido.
¿Se entiende eso? Bien, eso es importante poder lograr diferenciarlo. Entonces, todo eso compete a lo macroscópico. ¿Qué involucra el estudio microscópico del líquido cefalorraquídeo? Es el recuento celular. Normalmente en el líquido cefalorraquídeo no tiene que haber células o muy bajísima cantidad de células. El recuento celular y diferencial nos va a ayudar a orientarnos, sobre todo el recuento diferencial leucocitario. Si tenemos aumento de leucocitos, orientarnos qué tipo de predominancia de leucocitos hay y en base a qué podemos pensar que puede ser una infección que predomine en ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, el examen microscópico es el recuento celular. Tanto recuento celular total más el diferencial. Fíjense lo que yo les pongo acá y les pongo el dibujito de la cámara de Neubauer. ¿Por qué? Porque el recuento celular se tiene que hacer en cámara. No nos sirven, al menos hasta ahora, los equipos automatizados. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad que no llega, no es tan baja para la cantidad de células que hay en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo no tiene que haber prácticamente células, o fíjense, podemos tener de 0 a 5 leucocitos por microlitro. Una sensibilidad bajísima que está por debajo del límite de sensibilidad de los autoanalizadores. Entonces, todavía se sigue recurriendo a hacer el recuento en cámara. Y para el estudio, para hacer pleocitosis, acá les pongo una definición. La pleocitosis es el aumento de número de células en el líquido cefalorraquídeo. Bien, y para hacer el recuento diferencial hay que hacer un frotis, ¿no es cierto? Como haríamos como hacemos los frotis sanguíneos. Pero ¿qué pasa? Hay que ser cuidadoso porque en el sangre periférica la cantidad de células que tenemos es muy alta, entonces por más que se nos rompa alguna, no vamos a perder la noción de cuál es la proporcionalidad que tenemos de distribución celular. En el líquido cefalorraquídeo hay que ser muy cuidadosos para hacer ese frotis porque es baja la cantidad de células y no podemos perder visualizar las células por rotura del material. Entonces, ¿qué conviene utilizar? Conviene utilizar las citocentrífugas. Las citocentrífugas, no sé si las han visto, lo que hace es separa por velocidad, tiene unos dispositivos como unas canastitas donde uno pone la muestra en un porta y la centrifugación a determinada velocidad va a permitir separar las células de acuerdo a su tamaño, a su densidad, y después ya tenemos listo el frotis, el cual vamos a hacer la tinción y vamos a analizar y hacer el recuento diferencial. Una buena tinción es la tinción de Wright, que es eosina más azul de metileno, es equivalente a la del Giemsa. Y bueno, y hoy vamos a observar sobre todo el recuento diferencial de leucocitos, y que en función de, fíjense, acá les estoy poniendo cuál es el recuento diferencial, o sea, cuál es la proporción de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, tanto en adultos como en neonatos, ¿no? En cuanto a linfocitos, mono, neutrófilos, eosinófilos, y es importante ver si hay presencia de células extrañas. ¿Qué quiero decir? Si por ahí encontramos células que no pertenecen al grupo digamos, de leucocitos que nosotros tenemos caracterizado, ¿no es cierto?, por nuestra experiencia al observar al microscopio. Si uno encuentra células grandes, con núcleos grandes, hay que informarlo y hay que derivar esa muestra a anatomía patológica porque nos pueden estar evidenciando presencia de células neoplásicas. Entonces, estar alerta, tanto en este líquido como en todos los líquidos de punción. Si uno observa células raras, informarlo y avisar a anatomía patológica. Bien.
¿Qué es lo que les estoy poniendo acá? Estas formulitas que dice acá. Si hubo una punción traumática, yo puedo hacer el recuento leucocitario y corregirlo en base a la punción traumática. Y puedo informar el recuento leucocitario corregido. Pues yo les decía, si tenemos una punción traumática es importante porque el recuento leucocitario no se invalida. ¿Y cómo corregimos? Lo que importa es la cantidad de leucocitos que tenemos allí, ¿no es cierto? Los leucocitos corregidos, ¿cómo sería? ¿Cómo los calculamos? Y por los leucocitos propios que estaban en el líquido cefalorraquídeo, a los cuales le tendríamos que restar los leucocitos que se agregaron por la punción traumática. Es decir, los que ingresaron cuando se contaminó la muestra con la sangre que vino en el momento de hacer la punción. Y bien, la pregunta es, ¿de dónde saco este valor de leucocitos añadidos? Bien, los leucocitos añadidos los puedo calcular ponderándolo en función de la cantidad de leucocitos que hay en una muestra de sangre periférica. Es decir, que en simultáneo tenemos que analizar una muestra de sangre periférica con la muestra de líquido cefalorraquídeo. Le hacemos el hemograma a esa muestra de sangre periférica y en ese hemograma que voy a tener el recuento eritrocitario y el recuento leucocitario. Y yo puedo establecer una relación y digo que para tantos eritrocitos en sangre periférica tengo tantos leucocitos. Entonces, para los eritrocitos que yo cuento en el líquido cefalorraquídeo, por una simple regla de 3, calculo cuántos leucocitos se agregaron. Y eso es la fórmula que le estoy poniendo acá. Esto no es más que una regla de 3. Para la cantidad de eritrocitos que hay en sangre, tengo tantos leucocitos en sangre. Para la cantidad de eritrocitos que yo cuento en el líquido cefalorraquídeo, puedo estimar cuántos leucocitos se me agregaron. Si pasaron tantos eritrocitos, pasaron tantos leucocitos. Y esos son los leucocitos añadidos, que lo agrego acá a esta fórmula, y calculo los leucocitos corregidos. Solamente esto se hace si hubo una punción traumática. Si la extracción del líquido cefalorraquídeo fue perfecta, directamente hacemos el recuento. Profe, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿por qué no se usa el recuento leucocitario en vez de ¿Por qué no se utiliza el qué? el recuento leucocitario en vez del recuento eritrocitario? Porque tenemos que establecer una relación. Yo recuento, ¿cómo hago una regla de 3? ¿Qué digo? Si tengo tantos leucocitos, ¿cómo sé? Yo sé cuál es el recuento leucocitario en circulación, pero tengo que referenciar algo para calcular cuántos se me agregaron. Vos vas a tener la cantidad de leucocitos que contás en el líquido cefalorraquídeo, pero de esa cantidad, qué sé yo, 100, ¿cuántos vienen de lo que se me agregó de la sangre? Yo sé cuántos tengo en sangre, pero ¿cómo pondero de estos que estoy contando en el líquido cefalorraquídeo cuántos provienen de la punción? Entonces hago esa relación con lo que yo tengo en circulación. Si para tantos eritrocitos tengo tantos leucocitos, tengo que contar los eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo y digo, si se me agregaron tantos eritrocitos, quiere decir que por relación directa se me agregaron tantos leucocitos. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, eso es el estudio microscópico. Y acá creo que tienen, bueno, acá, el aumento de neutrófilos es muy altamente presuntivo de infección bacteriana. El aumento de linfocitos de infección viral, el aumento de eosinófilos de infección parasitaria. Acá les dejo las tablas donde les dice, bueno, qué pasa, cuáles son las situaciones que pueden ser predominantes, si hay una pleocitosis eosinófila, si hay linfocítica o si hay neutrófila. Quiero que presten atención a esto. Fíjense lo que les pongo acá. Que si los polimorfos, es decir, los neutrófilos, están en un valor de 1180 neutrófilos por microlitro, tiene un valor predictivo del 99% para meningitis bacteriana.
Entonces, es muy importante poder hacer este recuento. Fíjense que estoy hablando de 1180 cuando lo normal era hasta 5, ¿no? Entonces, altamente presuntivo de infección bacteriana. Pero también hay que tener en cuenta que la fase inicial de una meningitis viral cursa con una neutrofilia, con un aumento de neutrófilos, en este caso en líquido cefalorraquídeo, que después va a pasar a una predominancia de linfocitos. Pero no podría descartarse una posible fase inicial de una meningitis viral. Estos datos son muy importantes porque orientan al microbiológico. Bien, y esto sería en cuanto al estudio microscópico. ¿Qué pasa con el estudio químico? Bueno, acá sí, si hubo una punción traumática, se invalida todo. El químico no se puede hacer. Solamente llegamos si hay una, y obviamente tampoco si hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, para poder hacer el estudio químico necesitamos que el líquido esté recolectado sin ningún riesgo de contaminación con muestra sanguínea. Bueno, ¿qué podemos hacer en el estudio químico? Vamos a poder hacer glucosa, podemos hacer creatinina, se puede hacer urea, se puede hacer proteínas. Lo más importante son las proteínas, justamente eso. Estudiar el nivel de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son voluminosas y es algo que me va a poder hablar de la permeabilidad selectiva. Si me empiezan a aparecer muchas proteínas, me va a estar hablando de que estoy perdiendo capacidad de permeabilidad en la barrera hematoencefálica, que es lo que dijimos al inicio. La barrera hematoencefálica es fundamental para mantener la homeostasis del cerebro, para no permitir que pasen cosas que no deben estar en el líquido cefalorraquídeo. Y una de esas es la presencia de proteínas en alto nivel. Entonces, el aumento de proteínas totales, si medimos proteínas totales por cualquiera de los métodos, turbidimétrico, Lauri, Pure o inmunoturbidimétrico, me está diciendo que algo está pasando, pero es poco específico de qué es lo que está pasando. Pero ya es un indicio de que algo pasa, no tiene que aumentar las proteínas totales. Si aumentan las proteínas, puede ser que haya una alteración leve de la membrana, de la permeabilidad de la membrana hematoencefálica. Puede ser que haya una disminución de la reabsorción por las vellosidades subaracnoides, que haya una obstrucción mecánica del líquido del flujo del líquido cefalorraquídeo, y todo eso lleva al aumento de proteínas totales. Y la alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica puede ser leve, como le decía, puede ser severa, y si estemos perdiendo capacidad y esté pasando muchas cosas, o también puede llegar a darse el caso de que haya una síntesis o intratecal de ciertas proteínas como son las inmunoglobulinas. Entonces vamos a ir viendo una cosa por otra. Entonces, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo tienen que ser menos del 1% de las proteínas del suero, si todo funciona bien. Es decir, que tenemos que tener un nivel de proteínas en líquido cefalorraquídeo por debajo del 1% de las que hay en suero. Y aparte de hacer proteínas totales, podemos hacer estos tres índices que les muestro acá. El índice de albúmina, que me va a hablar de la permeabilidad. Si está alterada la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Puedo hacer el índice de inmunoglobulinas, que me va a hablar del compromiso que tiene esa barrera hematoencefálica, cuán severo es el daño que hay sobre esa barrera hematoencefálica, el daño funcional, ¿no es cierto? Porque dijimos que es fundamentalmente una estructura funcional. Y también podemos hacer el índice de albúmina corregido por, el índice de inmunoglobulina corregido por albúmina, es decir, este dividido este. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Índice de albúmina. El índice de albúmina es relacional. Por eso yo les digo, siempre que procesamos el líquido cefalorraquídeo, procesamos una muestra de sangre periférica. Tenemos que determinar los niveles de albúmina en el líquido cefalorraquídeo y los niveles de albúmina en suero. Y hacer el cociente. Y eso me va a dar el índice. Algo muy importante para tener en cuenta, las unidades.
Fíjense que en líquido cefalorraquídeo estamos hablando de miligramos decilitro, mientras que en suero estamos hablando de gramos decilitro. ¿Por qué? Porque tenemos menos del 1% de lo que tenemos en el suero. Entonces, mucho cuidado cuando hacen los cálculos a poner las unidades correctas. ¿Qué es lo fisiológico? Que este índice esté por debajo de 9. Si ese valor está por debajo de 9, nos habla de que la barrera hematoencefálica no tiene afectada su capacidad de permeabilidad selectiva. Es decir, que está intacta en cuanto a su funcionalidad. Si el índice llega hasta 14, podemos hablar de un ligero deterioro. Si el índice está entre 14 y 30, es un deterioro un poco más comprometido, y ya valores superiores a 30 hay un severo daño de la capacidad de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Estamos perdiendo capacidad de controlar qué es lo que pasa de un lado para el otro. Y acá es lo que les decía antes, la punción traumática no podemos hacer estos cálculos. Bien, eso es el índice de albúmina, es decir, dividir los niveles de albúmina en líquido cefalorraquídeo dividido albúmina en suero, teniendo en cuenta las unidades. Ahora vamos a ver, el índice de inmunoglobulina va a ser lo mismo, dividir los niveles de inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo dividido el nivel de inmunoglobulinas en suero, también siempre teniendo en cuenta las unidades. ¿Qué es esto que les pongo acá? Veamos primero esta primera, la parte de más arriba. Esta fórmula, índice de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo en miligramos decilitro, dividido el nivel de inmunoglobulinas en suero, pero las unidades son gramos decilitro. Lo fisiológico es que este índice esté entre 3 y 8. Puede aumentar por dos situaciones. Porque se esté alterando esa permeabilidad en una forma más intensa, y no solo me esté dejando pasar albúmina, sino que me está dejando pasar proteínas de mayor peso molecular, como son las inmunoglobulinas, que es lo que digo acá, hay un deterioro de la barrera hematoencefálica un poco más severo, o también puede ser que estén pasando inmunoglobulinas desde el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que generan síntesis, enfermedades neurológicas que aumentan el nivel de las inmunoglobulinas in situ, intratecalmente. Esto se da sobre todo en la esclerosis múltiple, donde vamos a tener un aumento de contenido de inmunoglobulinas, pero no porque está pasando las inmunoglobulinas desde sangre periférica, sino que están viniendo directamente de síntesis intratecal. Entonces, para diferenciar estas dos cosas es que hacemos el índice de inmunoglobulina corregido por el índice de albúmina. Dividir el índice de inmunoglobulina sobre el índice de albúmina. Si lo ponemos en fórmulas, nos va a quedar así. Las inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo sobre la inmunoglobulina en suero por la albúmina en suero dividida la albúmina en líquido cefalorraquídeo, y siempre respetando las unidades. Este índice, lo fisiológico es que sea hasta 0,8. Si es mayor de 0,8, me está hablando de síntesis intratecal y tiene una sensibilidad clínica del 90% para esclerosis múltiple. Bien. Ahora, si tiene una buena sensibilidad para esclerosis múltiple, no necesariamente se vaya a requerir de una punción lumbar para hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple. A lo mejor el diagnóstico lo podemos hacer de otra manera y no haya necesidad de recurrir a eso. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque es una situación que se puede dar cuando hay situaciones de enfermedades neurológicas muy de difícil diagnóstico, se puede requerir esto. ¿Se entendió esto? Todas las cuentas. Y la utilidad clínica de hacer estos cálculos. ¿Qué otra cosa podemos hacer en el análisis químico? Bueno, yo le decía, otro marcador importante es la glucosa, es decir, ver qué niveles de glucosa hay en líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que haya aproximadamente un 60% con respecto a lo que hay en plasma, es decir, que los valores
fisiológicos rondan entre 50 y 80, y la relación tiene que ser de 0,3 a 0,9 con respecto a la glucosa sérica. Lo que preocupa es que los niveles de la glucemia estén por debajo de estos parámetros, o menos de 40 o menos de 0,3. Eso es altamente presuntivo de una infección meningea. La hipoglucorraquia, es decir, niveles bajos de glucosa en líquido cefalorraquídeo, puede ser altamente presuntivo de una meningitis, cualquiera sea la causa microbiana, ya sea bacterias, hongos, tuberculosa, parasitaria. Pero fíjense, tiene una sensibilidad clínica del 55%. ¿Qué quiero decir? Que la glucosa esté conservada en valores fisiológicos no me descarta una meningitis. Entonces, la glucosa lo hacemos como complementario si es que hicimos un estudio químico de líquido cefalorraquídeo, pero no va a ser definitorio para un diagnóstico de una infección meningea. En general, se piensa que la hipoglucorraquia se produce, ¿por qué? Por el alto consumo de glucosa por parte de los microorganismos que están colonizando ese líquido cefalorraquídeo. Pero no siempre están en una concentración tal que lleguen a consumir tanta glucosa que tengamos sensibilidad para detectarlo con valores por debajo de 40 o de una relación menor a 0,3, ¿entiende? Por eso la limitación de la sensibilidad clínica. ¿Y qué es esto que les pongo acá? Los marcadores tumorales. Creo, no me acuerdo que algo les nombré, pero yo les dije que marcadores tumorales los vamos a ir nombrando a lo largo de cada eje que vayamos analizando. Acá les pongo que los marcadores tumorales que se pueden estudiar en líquido cefalorraquídeo porque están asociados a neoplasias del sistema nervioso central, puede ser la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario, esta es la gonadotrofina coriónica. Fíjense que son todas proteínas de origen embrionario. Cuando veamos, bueno, los marcadores tumorales, en general, pues ya les digo, van a tener una clase específica de eso, son proteínas que existen y son proteínas normales de nuestro organismo, que en algún momento se desregula su expresión y el tumor empieza a expresarlas en cantidad excesiva. Muy pocos son los marcadores tumorales que se expresan únicamente si hay una neoplasia. En general son proto-oncogenes que la neoplasia los transforma en oncogenes y empiezan a aparecer en cantidades elevadas dentro de determinados fluidos de ese paciente, y que son muy útiles los marcadores tumorales, no tanto al diagnóstico, pero sí al seguimiento y pronóstico de los pacientes. Los marcadores tumorales nos sirven para, al inicio de la enfermedad, si podemos hacer un panel de marcadores tumorales y ver ese paciente con qué marcador tumoral está cursando, cuál es el que me indica que está elevado, y después ir viendo si, a lo largo del tratamiento, si ese marcador tumoral, cómo se comporta, si va descendiendo. Esto, por ejemplo, yo recién les hablaba tiroglobulina para un carcinoma tiroideo, antígeno prostático para un carcinoma de próstata. Es decir, es importante al inicio del proceso tener la radiografía bioquímica y decir, bueno, este paciente tiene elevado estos marcadores tumorales. Bueno, vendrá el tratamiento quirúrgico, citostático, el que fuese, radioterapia, y después irlo siguiendo con esos marcadores es muy útil, porque hay cambios que los podemos ver a lo mejor en poco tiempo de instalado el tratamiento, y bueno, y poder inferir a lo mejor un pronóstico de ese paciente. Bien, en el líquido cefalorraquídeo, estos son los marcadores que podemos estudiar. Insisto, no necesariamente se va a llegar a una función de líquido cefalorraquídeo para buscar eso, porque también lo vamos a tener elevados en circulación. Bien, y lo último, que no voy a entrar en detalle porque esto es competencia de la microbiología,
pero es el estudio fundamental y la primera indicación por excelencia de una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo, el estudio de las meningitis, es decir, poder identificar cuál es el microorganismo que está colonizando para poder establecer la terapéutica adecuada. Tanto bacteriana, viral, fúngica, tuberculosis, parasitaria, una neurosífilis, bueno, acá le pongo algunos de los que se dan más frecuentemente, y bueno, y acá todo lo que ustedes hayan visto en bacteriología, en parásito y en, que puedan ver en virología, los marchas que corresponden para lograr identificar estas infecciones. No me interesa que lo repasen y lo estudien para cuando estudien esta materia. Simplemente recuerden que tienen que recurrir a eso y que el estudio del líquido cefalorraquídeo se complementa con el estudio microbiológico. Bueno, y acá un cuadro con algunas de las principales meningitis y cuáles son las diferentes marcadores que pueden detectarse en el estudio líquido, tanto en cuanto al recuento diferencial, proteínas, el estudio químico y el microorganismo que coloniza. ¿Preguntas, comentarios? ¿Se entendió? Esto lo van a completar con un práctico, trabajo práctico de estudio de líquido cefalorraquídeo. Que hablando de trabajos prácticos ya tienen puestos en el Moodle cómo se componen los grupos y quién corresponde, qué grupo empieza y cuál es el trabajo que les va a tocar a partir de la semana que viene, a quién le toca presencial y qué trabajo práctico tienen que hacer. Así que véanlo, que está claramente puesto allí en la plataforma. Profe, lo único que Sí. no vi fue la fecha del parcial. Que sé que falta, pero igual comparto. Sí, estaba puesta, me parece que en uno de los... Sí, Flor, si está no, al final de sí. todas las hojas. Sí, Bien, está, si no recuerdo mal, no te quiero decir de memoria, pero me parece que era el 11 de noviembre, pero no estoy segura. buenísimo. Pero está Creo que puesta. es el 11 de noviembre, sí. Sí, ¿no? Si no, lo tendría que buscar yo en mis... Después lo... Sí, pero está puesta, ¿eh? Sí. Bien, gracias. Sí, acá no lo tengo anotado. Bueno, si no tienen preguntas, dudas, comentarios, nos vemos el viernes. Recuerden que el viernes es a las 10 la clase. Listo, gracias, profe. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Profe, gracias. Bien.